Se encuentren todos muy, pero muy bien. Vamos arrancando con la clase número 4 de coaching deportivo. Vamos arrancando bien despacio para que se vayan sumando todos aquellos que quieran participar de la clase en vivo. La clase número 4 de coaching deportivo. Todos los jueves hasta ahora nos están quedando la clase de hoy y 2 clases más. Mientras se van sumando, sé que hay personas de toda Latinoamérica, así que bienvenidos a los que se vayan incorporando a las clases, bienvenidos también los que la vayan a ver después grabada. Invito a que quienes participen de esta clase puedan ir comentando, ir generando preguntas, compartiendo, hacer dinámica la clase, y aquellos que luego la vean de forma grabada también. Bienvenido, que puedan comentar, que puedan preguntar, que estamos viendo las preguntas. Vamos a estar respondiendo a medida que vayan pasando los días, preguntas y dudas. La clase de hoy, mientras se van sumando, comparto. Primero, hago una presentación mía para aquellos que no me conocen y que están viendo la primera clase, invitarlos a que vean las clases anteriores. Y para aquellos que ya vienen viendo las clases, bienvenidos, y recuerden, como dije recién, que nos están faltando 2 clases más. Vamos por la clase número 4 y tenemos hasta la clase número 6, 2 jueves más. Presentándome, como dije recién, me presento. Mi nombre es Diego Lerner, soy coach deportivo, estudié coaching ontológico hace 5 años y me certifiqué, soy coach ontológico y me especializo en coaching deportivo. Tengo el título de coach deportivo y psicólogo de alto rendimiento. Y en la clase de hoy, retomando y profundizando lo que estuvimos trabajando en las anteriores, siempre, como dije al principio, las clases que vamos a estar trabajando los jueves es una continuación de la otra, es como si fuese un libro. Entonces les invito, por supuesto que puedo ver la clase de hoy, aunque no haya visto las anteriores, pero invito a que quien se sume por primera vez vea las anteriores, porque vamos a estar profundizando sobre lo que estuvimos trabajando en las anteriores clases. Hoy vamos a estar trabajando sobre las emociones y las expectativas. ¿Y por qué vamos a estar trabajando sobre emociones y expectativas? Bueno, a ver, primero vamos a ir bajando también un montón de información para que sepan cómo empezar, aunque fuimos trayendo un montón de tips, de ejemplos de cómo trabajar el coaching deportivo en diferentes ámbitos deportivos, individuales y grupales. Hoy vamos a estar profundizando aún más. ¿Y por qué es importante? Voy a separar la importancia de trabajar las emociones y, por otro lado, de trabajar las expectativas. Bueno, ¿por qué trabajar las emociones? Porque, como dije y como venimos trabajando, nosotros vamos a ser entrenadores de la mente. Y como decíamos, la mente está dentro de la mente. Vamos a encontrar los pensamientos y las emociones. Los pensamientos, tanto exteriores, cuando yo me comunico con el otro, y las conversaciones internas. Poder distinguir esas conversaciones internas que no me permiten, en este caso, cuando hablamos de coaching, que no me permiten ser mi mejor versión. Y por otro lado, las emociones, partiendo de la premisa, de la hipótesis, de que es importante porque el deportista es mente, y que el deportista está acostumbrado a trabajar lo físico y lo táctico, pero no así la mente. Vamos a profundizar sobre las emociones. Vamos a profundizar para ver qué emoción le está impidiendo al deportista lograr, y por qué es importante lograrse su mejor versión. Y por otro lado, la exigencia. ¿Y por qué es importante trabajar la exigencia? Creo y estoy convencido desde cómo, y esto lo podemos llevar a otros ámbitos, lo podemos llevar por fuera del coaching deportivo, lo podemos extrapolar, creo que, y lo podemos extrapolar, pero lo podemos profundizar en el coaching deportivo, las expectativas. Creo que así como la confianza es la pata para poder profundizar en una relación, sin confianza no hay relación posible. En un equipo con un otro, no hablamos de expectativas, y en todas las conversaciones, en todas las relaciones va a haber expectativas. Ahora, lo interesante es, y quiero decirlo, lo interesante es poder distinguir esas expectativas. ¿Qué significa expectativa? ¿Qué significa y cómo puedo distinguir mis expectativas? Y mis expectativas con respecto a
a un enfrentamiento, mis expectativas con respecto a mi equipo, mis expectativas con respecto a lo que yo espero de mí mismo. Entonces, vamos a estar profundizando en esta hora sobre emociones y expectativas. Entonces, vamos a empezar por emociones. Como dijimos, las emociones como factor importante que está en la mente, pensamientos y emociones. Ahora, ¿cómo está compuesta? ¿Y por qué vamos a hablar y la importancia que tienen las emociones? Si quiero decir algo como lo vengo profundizando, y perdón que sea trillado, pero me parece importante asentarlo. Nosotros partimos de la premisa de que no solo en el mundo del deporte, sino en el mundo, no veo educación sobre educación emocional, no veo inteligencia, no hay desarrollo de la inteligencia emocional. Hablamos de un mundo casi técnico, lógico, ¿no? Lo podemos chequear en cada uno de los ámbitos educativos, pedagógicos, más no así vamos a ver cómo se desarrolla, no hay desarrollo, no hay profundización sobre las emociones. ¿Y cuál es la importancia de profundizar sobre las emociones? Más allá de que esté en la mente y que nosotros vamos a ser entrenadores de la mente. Que nosotros nos vamos a comunicar. Y miren, qué interesante, qué importante es. Nos vamos a comunicar un 7% a través del lenguaje. Solamente me voy a comunicar un 7% a través del lenguaje. Un 38%, a ver, quiero decir algo, estos son porcentajes que un porcentaje más, un porcentaje menos, que hoy está casi en discusión, pero es lo mismo 55 y 54, a ver, son paradigmas que están cambiando constantemente en la medida que la ciencia, la neurociencia vaya evolucionando. Pero vamos a hablar de un 55% que nos comunicamos a través de la emoción y un 38% a través de nuestra corporalidad. Entonces, ¿cómo nos comunicamos? Es importante distinguirlo para saber cómo voy a entrenar al deportista. A ver, y también quiero decir algo, si yo no puedo acceder, no puedo acompañar a un deportista a través del lenguaje, puedo buscar otras alternativas, que es comunicarme a través de mi corporalidad y comunicarme a través de las emociones, que el deportista pueda distinguir en qué emoción está para poder ver en qué emoción quiere estar. A ver, y también profundizar cada una de esas emociones. ¿Qué significa cada una de esas emociones? Esa emoción que hoy tengo, ¿me abre o me cierra posibilidades? Quiero decir algo, quiero ir también rompiendo algunos mitos. Me parecen interesantes trabajarlo. Las emociones no son ni buenas ni malas. Es común escuchar que algunas emociones son buenas, por ejemplo, estar alegre, la felicidad son emociones positivas o buenas, y que hay emociones negativas como el miedo y el enojo. Bueno, desde esta perspectiva no vamos a hablar de emociones buenas o malas, vamos a hablar de si me está abriendo o me está cerrando posibilidades. Y quiero decir algo, por ejemplo, con la alegría. A ver, me imagino que en un estado que para romper esto de que es solamente bueno, aunque quiero correrme de ese paradigma, hasta la alegría me puede cerrar posibilidades, en tanto y en cuanto no me pueda conectar. Por ejemplo, si yo estoy en un partido y estoy en alegría y eso no me permite conectar porque, como dijimos la vez pasada, nosotros vamos a tener solamente tenemos prendidas al mismo tiempo el 2% de las neuronas. Y si yo en un partido que necesito concentración, que necesito, que me abre posibilidades para ese partido, estar enojado y estoy en alegría, o se me dispara alegría, esa emoción no me va a estar abriendo posibilidades. Entonces lo interesante es que podamos distinguir en qué emoción, que el deportista pueda distinguir en qué emoción está a través del trabajo, a través del acompañamiento, a través de la profundización y de la inteligencia emocional, que pueda distinguir en qué emoción está para después poder elegir en cuál quiere estar. Y lo interesante también es que las emociones, quiero traer algunas características que me parece también importante para ir profundizando. Emociones son universales. Vamos a encontrar emociones tanto en una persona cuya cultura sea la sudamericana, la argentina, la peruana, la colombiana, o si nos vamos a la República Centroafricana. Son universales, todos estamos en permanente, todo el tiempo estamos en emociones. Y quiero decir algo,
Y el desafío interesante es, estamos todo el tiempo con alguna emoción. Y los deportistas, por supuesto, están todo el tiempo en emoción. La pregunta es si pueden distinguir en qué emoción están. Porque al no trabajarlo, al no profundizarlo, por supuesto que sí. A ver, por supuesto que si yo algo no lo trabajo, me va a ser más complejo después distinguirlo. Entonces las emociones son universales, siempre estamos en emoción, son subjetivas. ¿Y qué significa que son subjetivas? Subjetiva significa que depende de cómo yo estoy observando, de cómo el deportista va a estar observando una situación, se le va a disparar una u otra emoción. A ver, quiero decir algo para poder profundizarlo. A mismo hecho, por ejemplo, a mismo resultado, un deportista puede estar, se le puede haber disparado o puede estar enojado y otro deportista puede no sentir enojo. Eso significa subjetivo. Entonces vamos a hablar y vamos a profundizar con el deportista, trabajando su emoción y no trabajando el hecho. Vamos a profundizar y vamos a conversar sobre cuál fue la conversación que hizo que se le dispare esa emoción que está teniendo. De vuelta, si le abre posibilidades, bienvenido que al deportista le abra posibilidades. Ahora, si le cierra posibilidades, lo interesante es que lo pueda distinguir para poder lograr quién quiere ser. Ya en un minuto voy a estar leyendo los comentarios y las preguntas. Bienvenido que vayan escribiendo y vamos a ir trabajando con las preguntas que vayan haciendo en vivo. Las emociones, no las elegimos, nadie elige las emociones. A ver, nadie elige si yo quiero estar, hoy el deportista no va a elegir, hoy quiero estar alegre, hoy quiero estar feliz, hoy quiero estar enojado, no quiero estar con miedo, pero sí lo que podemos distinguir es en qué emoción estoy y cómo la estoy escuchando, profundizar sobre cómo la estoy escuchando hoy. Y en la medida que yo empiezo a escuchar mi escucha, en la medida que yo empiezo a escuchar mis emociones, en la medida que yo empiezo a destruir esos mitos de que son buenas o son malas, o de que algunas me abren posibilidades y algunas solamente me cierran posibilidades, vamos a ir pudiendo hacer este ejercicio de distinguir las emociones. Y las emociones son conversaciones. Es que me estoy conversando. Por eso digo, ¿me estoy escuchando? ¿Estoy escuchándome? ¿Y cómo me estoy escuchando? ¿Desde qué emoción me estoy escuchando? Entonces, ese trabajo de empezar a distinguirnos a nosotros mismos. Porque de vuelta, al ser subjetivas, nosotros vamos a trabajar con el sujeto, vamos a trabajar con el deportista. Y vamos a hablar del detonante. ¿Qué significa el detonante dentro de las emociones? El detonante, a ver, está relacionado con nuestra interpretación. Nosotros, al interpretar una situación, se nos va a disparar una emoción. De vuelta, se nos va. Y a la misma situación, quiero decir algo, al deportista, vamos a suponer que estamos en un equipo, el deporte es de equipo, no significa que el resultado o dentro del desarrollo del juego, la misma situación le dispare a los dos lo mismo. Puede ser que a los dos les dispare la misma emoción, pero no es condición sine qua non. ¿Esto qué quiere decir? Que puede ser que una misma situación le dispare a dos jugadores del mismo equipo dos emociones distintas. Ahora voy a estar profundizando. Y vamos a hablar del detonante, es aquello que me detonó la emoción. ¿Qué fue lo que me detonó? ¿Qué fue lo que hizo que se me dispare esa emoción? Y por otro lado vamos a hablar de la respuesta de descarga, esa respuesta que yo tengo ante dicha situación. A ver, hay diferentes formas de descargar la emoción y podemos encontrarnos con un montón. Por ejemplo, podemos hablar de deportistas, por ejemplo, tenistas, que ante el enojo, y ahora voy a hablar cómo podemos transformar eso para poder escuchar el enojo, porque lo interesante acá es poder escuchar la emoción, lo interesante acá es poder escuchar cómo estoy yo escuchando mi emoción, cómo yo la estoy viviendo, cómo la estoy haciendo carne. Entonces, ¿cómo es mi respuesta de descarga ante esa emoción que se me disparó? ¿Cómo estoy respondiendo?
Y lo interesante de poder distinguir la respuesta de descarga es si esa descarga que yo estoy teniendo, por ejemplo, el llanto, el levantar la voz, imagínense, a ver, para hacer un ejemplo, imagínense partido de fútbol donde un jugador se enoja, se le dispara enojo. A ver, las emociones no se controlan. Nadie puede controlar las emociones. Segundo mito que quiero romper, nadie controla las emociones. Las emociones no se pueden controlar por cómo está desarrollado nuestro cerebro, nuestros tres cerebros. El desarrollo de nuestros tres cerebros, lo hablamos la clase pasada, hace que yo no pueda controlar las emociones. Ahora, ¿qué sí puedo controlar? Bueno, puedo controlar o puedo distinguir en qué emoción estoy y puedo elegir en dónde quiero estar a partir de haberlo distinguido. Después de haber distinguido si la emoción me abre o me cierra posibilidades. Entonces, la respuesta de descarga, como decía recién, imagínense dentro de un jugador que se le dispara enojo y ante ese enojo se le empieza a gritar a todos sus compañeros, empieza a gritar a sus compañeros, violencia verbal, insulta, y la pregunta ahí, casi una pregunta retórica, es cómo va a ser el desarrollo en ese equipo ante, por ejemplo, a ver, podemos encontrar compañeros de ese deportista que lo tomen y que no les influya esa forma de comunicarse, pero podemos encontrar otros que sí. Entonces, y de vuelta, más allá de los compañeros, vamos a ver cómo le está haciendo, a ver, si le está abriendo, le está cerrando posibilidades a ese propio deportista, esa respuesta de descarga. Hoy yo me estoy descargando de esta forma, yo estoy llorando. Estamos perdiendo el partido y en vez de hacer foco en el partido, me enojo, me pongo triste porque vamos perdiendo. Mi respuesta de descarga es el llanto y el llanto a mí me cierra posibilidades y quiero decir algo más. Vamos a hablar de las espirales negativas de las emociones. ¿Qué significan las espirales negativas de las emociones? En la medida de que a mí se me dispare una emoción, voy a empezar a profundizar y a empezar a ver todo desde esos anteojos. Los anteojos, a ver, lo que tiene la espiral de... ¿Por qué se llama espiral negativa de las emociones? Porque la espiral no puedo salir. No puedo salir. Entonces, en la medida... Vamos a un ejemplo. Si vieron que en algunos momentos nosotros nos enojamos y es por acumulación de factores que nos fue pasando en el día, imagínense un jugador que tiene una pelea con el técnico, una pelea con sus compañeros, jugador de equipo o individual. Esto excede y extrapola cualquier deporte. Ese jugador va a tener una emoción que le va a cerrar posibilidades, que por lo tanto va a ser negativa, porque me cierra posibilidades, porque no me deja concentrarme, no me deja hacer foco en el partido. Mi estado de ánimo, por lo tanto, va a cambiar y va a ser negativo, y yo ya tengo pensamientos negativos. Es una espiral que no puedo salir. Si no puedo distinguirla, no puedo salir. A emoción negativa y la no distinción, estado de ánimo negativo, pensamiento, empiezo a pensar de forma negativa. Imagínense, se me dispara enojo y encima no lo distingo. Mejor, como decimos, mejor lo dejo abajo de la mesa. No lo distingo, no lo profundizo y empiezan mi forma de ver en el campo de juego o previo al partido empieza a ser negativa. Empieza a ser negativa. Y ante pensamientos negativos hay una retroalimentación. Emoción negativa, estado de ánimo negativo, pensamiento negativo activado. Por lo tanto, es más probable que todo lo que yo vaya a ver es negativo, ¿no? Y esto quiero que lo puedan distinguir en ustedes mismos y cómo lo podemos llevar al deporte. Si el deportista no puede distinguir un pensamiento, a ver, una emoción negativa, esto se transforma en una espiral. Emoción, pensamiento, estado de ánimo. Y cuando estamos en un estado de ánimo y en pensamientos negativos, mis fuerzas personales, mis fortalezas van a ser menores que si estoy en una emoción positiva, en una emoción que me permita a mí desarrollarme como deportista. Ahora, esto es como cada uno lo ve. Esto es como cada uno lo ve.
No vamos a hablar de que las emociones, hay emociones negativas o positivas. Esto es como cada uno lo ve. Si yo esta emoción puedo distinguir la que me es negativa, si es negativa mi emoción, voy de vuelta, y perdón que sea trillado, el pensamiento y la forma de conversarme a mí mismo y para con los demás, si lo exteriorizo, pero para conmigo mismo, va a ser negativa. Va a ser un pensamiento, a ver, va a ser pesimista y además acotado mi pensamiento. Y yo lo que necesito, lo que necesitamos del deportista es que tenga un pensamiento positivo, que pueda hacer foco en el desarrollo del juego, no que el estado de ánimo sea malo o que no pueda usar sus fortalezas personales. Entonces quiero que veamos cómo podemos chequear el desarrollo de los deportistas según, y ahora podemos saber, según interpretaciones nuestras. Las capacidades son reducidas y por lo tanto también vamos a tener depresión, malos resultados, pero malos resultados no en si gané o perdí, malos resultados en comparación a las destrezas que yo puedo llegar a tener, en relación a las capacidades que yo puedo llegar a tener, porque mis conversaciones van a ser negativas y negativas implica que yo esté pensando que mi oponente es mejor, que no puedo ganar, que seguramente si estoy en el tenis, escuchamos muchas veces que el tenis es un deporte mental. Bueno, porque es un deporte mental como todos, pero lo podemos ver porque es 1-1. Y si mis emociones en el tenis son negativas, se va a ver mucho más que en un deporte colectivo, por ejemplo en el rugby, que son 15 jugadores y a lo mejor yo puedo, al ser 15, puedo estar tapado por otros. Ahora, el equipo no va a ser su mejor versión, porque si yo tuviese con mis capacidades al máximo, con mis posibilidades amplificadas, el equipo va a llegar a mejores resultados, seguro. Vamos a poder coordinar mejores acciones. Buenísimo. Pero miren, esto es lo interesante, cómo es importante, por un lado, distinguir las emociones, porque es nuestra forma de comunicarnos. Y por otro lado, ¿a qué me lleva? ¿Cuáles son mis conversaciones cada vez que se me dispone una emoción que yo considero negativa, que el deportista considera negativa? Entonces, está claro que si yo tengo una emoción que es negativa, no me va a permitir ser mi mejor versión cuando vaya a desarrollar el juego. Entonces, y quiero decir algo más que me parece interesante. Si mi emoción es negativa, de vuelta, mi conversación va a ser negativa. E imaginémonos cómo la corporalidad de un jugador que ve de forma subjetiva el enojo como algo malo, estar enojado con todos sus compañeros, ¿cómo va a salir a jugar? Si va a salir a jugar, y ya es una cuestión también que excede y que vamos a lo médico, si el jugador está enojado, si sus conversaciones son negativas, si los hombros están contraídos, es más propenso, sí, es más propenso a tener lesiones. Vamos a ir frenando, quiero ir leyendo algunos comentarios que fueron escribiendo, preguntas, dudas, sé que ahí fueron escribiendo, así que quiero ir profundizando. Dice Jen, Diego, ¿podrías dar un ejemplo de cómo reconocer la emoción que me cierra posibilidades y cómo profundizar en ella desde nuestro lugar? Bueno, buenísimo. Lo primero es el ejercicio de empezar a distinguirlo, de empezar a traer, a ver, es un entrenamiento. Lo interesante es poner el entrenamiento en el deportista. Y en la medida de que empecemos a traer, a ver, es un ejercicio. Si yo le pregunto a los deportistas, me pasó en un equipo profesional y le pregunto, bueno, ¿en qué emoción están? Se me quedaron todos paralizados. Esto es un ejemplo mío personal. Se me quedaron todos paralizados y nadie sabía qué decir. Claro. Porque no están acostumbrados a que se hable de emociones. Nadie trabajó nunca las emociones con ellos. A ver, traigo el hecho que después lo pueden constatar con ellos mismos. Entonces, lo interesante es, en principio, empezar a hacer desde lo micro a lo macro. Empezar a ver las emociones, empezar a que ellos reconozcan las emociones que hay y que pueden reconocer. Y empezar a hacer esa distinción de a poquito.
¿En qué emoción estuvieron en el último partido? ¿Lo pueden distinguir? Sí o no. Si no lo pueden distinguir, es empezar de vuelta a traer el concepto de emociones. Ya trayéndolo, el concepto de emociones, el jugador empieza a hacer un proceso de reconstrucción, aunque no la pueda reconocer en un principio. Y después es el empezar a entrenar, empezar a drenar ese concepto por todo el equipo. Decime, Jen, si pude responder. Seguimos con los comentarios. Jorge, Luis. Yo revoleaba la raqueta para cualquier lado cuando me brotaba el enojo. Después, perdón que es muy largo el comentario, después de romper 5 raquetas probé con pegarme las piernas con la raqueta y cuando me empezó a doler dejé de pensar en esa forma y aprendí a disfrutar el deporte. Me hiciste recordar eso, Diego. Cuánta razón y qué bueno hubiera sido verlo en el momento para poder trabajarlo. Buenísimo, Jorge. Quiero traer algo, Jorge, sobre lo que decís de reconocerlo. Hace poco me preguntaba una persona cómo hacemos para llegar a todos lados con esto del coaching deportivo, cómo hacemos para poder profundizarlo y para que todos nos demos cuenta de la importancia. Bueno, bienvenidos a estos espacios, bienvenidos a empezar a ser difusores del coaching deportivo, para, digo, no aprender, bienvenido a aprender de los errores, pero no todos están abiertos a aprender de los errores. Y es interesante cómo podemos acompañar para poder aprender de esos errores. Digo, qué interesante hubiese sido que a lo mejor no tengas que aprender después de haberte golpeado. Matías, si un jugador está enojado y con bronca contra el otro equipo, ¿puede motivarlo a empujar más a su propio equipo? ¿O es una emoción contagiosa totalmente negativa? A ver, buenísimo, Mati. Excelente la pregunta. Yo digo, a ver, yo puedo estar enojado y con bronca. Puedo estar enojado. Y quiero decir algo, a ver. Mi enojo en nivel 3, vamos a poner una valoración. En nivel 3 me permite igual ser mi mejor versión, me permite igual desarrollar mis destrezas. Ahora, en nivel 5 no. La pregunta es, también al ser subjetiva, va a depender de si a mí esa emoción me está abriendo, me está cerrando posibilidades. A lo mejor yo con enojo estoy más tensionado y me permite estar más concentrado. Yo, Diego. Ahora, Diego no significa que, a ver, por ejemplo, Messi enojado puede ser su mejor versión. Ahora, si, para traer un ejemplo del fútbol, ya que estamos con el Mundial y bienvenido, Higuaín enojado, a lo mejor no rinde. Entonces lo interesante ahí es ver qué conversación está teniendo cada uno y si le está permitiendo desarrollar sus destrezas. Es trabajarlo de forma individual. Por supuesto, yo no sé si las emociones son contagiosas, pero sí lo que es contagioso es, a ver, si a mí algo me ancla y no me permite mejorar, ser mi mejor versión, y yo eso lo llevo a todos lados, imagínense, me empiezo a quejar. A mí perdimos un partido y esa derrota de ese partido me disparó enojo, me dispara queja. Bueno, seguramente, y más en chicos, en adolescentes, en jóvenes, esa conversación que estoy teniendo, que están teniendo los demás, me va a disparar otras conversaciones. A lo mejor, por eso está bueno distinguirlo y trabajarlo de forma personalizada con cada uno. A lo mejor es contagiosa y a lo mejor no. A lo mejor el equipo decide correr un costado. Va a ser perjudicial para ese jugador, pero a lo mejor no. Entonces lo interesante es empezar a conversar con el equipo, empezar a conversar con cada uno de los jugadores, porque no hay un resultado exacto, como no es una ciencia exacta que si pasa A, como si fuese pensamiento científico, si pasa A, va a pasar C. No es lineal. Acá lo interesante es poder conversar y profundizar, dialogar, no solo desde la conversación, sino desde juegos que permitan otro tipo de dinámicas para poder sacar todo este tipo de cosas. Imaginémonos por un minuto que hay un jugador que le pasa, que está enojado y que los demás lo ven que no le permite lograr al resto del equipo
lo ven como algo malo. Bueno, lo interesante es poder conversar con ellos, o a través de diferentes conversaciones, o a través de juegos que me permitan que el jugador que le está perjudicando estar en esta emoción, le está perjudicando estar en esta emoción, pueda distinguirlo y que lo puedan conversar. Yo digo, hay dos formas. O humanizamos a los o humanizamos como coaches deportivos a los jugadores o no lo hacemos. Entonces lo interesante acá es humanizarlos, es traer este tema arriba de la mesa para no dejar un costado. Que ellos mismos puedan ver sus emociones, es nuestra tarea para poder humanizarlos y para poder acompañarlos en ese lugar. Porque si no, al no estar en constante, a ver, al solamente trabajar lo táctico y lo físico y al pensar que es esta ciencia exacta donde si desarrollo lo táctico, la habilidad voy a ganar, los pone a los jugadores en un estado casi de electrodoméstico. Entonces lo que venimos a hacer acá es justamente humanizarlos, traer las emociones, que lo puedan distinguir, que lo puedan dialogar. Me parece eso que es lo interesante. Quiero seguir profundizando sobre las emociones. Vamos a hablar, recién preguntaban, voy a traer algunos ejemplos de algunas emociones. ¿Cuáles son algunas de las conversaciones? Algunas de las conversaciones o cómo empezar a romper cada una de esas emociones y cómo verlas de otra forma, ¿no? Como coaches, como tutores, personas que vamos a acompañar a un equipo deportivo. A ver, ¿qué significa, por ejemplo, la tristeza? ¿Cuál es mi conversación interna de la tristeza? Cuando se me dispara, cuando a un jugador se le dispara tristeza, voy a profundizar para que lo entendamos y podamos acompañar. Desde el lugar de entender la emoción, de la conversación. Cuando un jugador se le dispara tristeza es, pierdo algo que valoro. Por ejemplo, voy a salir del ámbito deportivo para poder explicarlo. Me separé y está relacionado con el valor, por eso interesante. A mí se me dispara tristeza y a la otra persona, no vamos a suponer, un ejemplo por fuera del ámbito deportivo y ahora lo traigo. Me peleo con mi pareja y decidimos romper la relación. A mí se me puede disparar tristeza porque yo a eso le doy valor y a mi pareja no. En el ámbito deportivo lo mismo. Un jugador se le puede disparar tristeza por haber perdido un partido, si es en equipo, y al otro no. Depende del valor, por lo tanto vamos a trabajar sobre el valor que le está dando a las circunstancias que le están pasando. Miedo. ¿Qué significa miedo? ¿Cómo trabajarlo? Yo hace poco escuchaba, traigo también ejemplos, de un técnico diciéndole, y esto es lo interesante, no voy a decir que todos los técnicos sean así, pero lo interesante es traer ejemplos. No es momento de sentir miedo, no sientan miedo, le decía a los jugadores. Juego colectivo. Y también lo vi, y esto también es importante traerlo, lo vi en conversaciones de técnicos con chicos, ¿no? Y de esta forma también estamos educando. Por eso es lo importante de perfeccionarnos en las emociones, de profundizarlas en este ámbito. Y escuchaba a un técnico decirle, no sientan miedo, no tienen que sentirlo, entren a jugar sin miedo. ¿Ok? A ver, yo siempre lo que digo es, cuando nos dicen que no tengamos miedo, ¿alguna vez dejamos de tenerlo? Solamente por el hecho de decirlo. Lo dejamos de tener y por otro lado, ¿qué significa el miedo? Cuando hablamos de miedo, hablamos de mi interpretación que yo tengo. El jugador va a hablar de una interpretación que tiene en una disparidad entre los recursos que tiene y la amenaza. A ver, disparidad entre los recursos, como si fuese una balanza, recursos abajo y amenaza. Cuando la amenaza es más grande que los recursos, se va a disparar miedo. Por lo tanto, ¿y qué tiene interesante que sea una interpretación? Que yo interpreto mis recursos y yo interpreto mis amenazas. Por lo tanto, si yo como coach deportivo puedo trabajar sobre cuál es la interpretación que está teniendo sobre sus recursos, a lo mejor
puedo despertarle y podemos en una conversación o a través de haberlo acompañado, acompañarlo a que descubra que tiene otros recursos, que no estaba viendo, que no estaba distinguiendo. Por ejemplo, hace poco hablaba con un deportista, con un tenista, y me decía, no, Diego, yo tengo miedo porque no recuerdo exacto cuál fue la frase. Me decía, yo tengo miedo y sé que voy a perder. Luego de haber conversado, de haber tenido una conversación, de haber profundizando, me dice, bueno, yo tengo este recurso que no lo había podido distinguir, y es que sé trabajar, sé respirar y sé trabajar sobre centrados, entonces eso me va a permitir estar en el aquí y ahora cuando juegue el partido de tenis, y ese recurso hoy me permite sentir miedo, bien, porque el miedo no es ni bueno ni malo, sino solamente me está avisando que me están faltando recursos para la amenaza. Entonces, escuchó el miedo, esto es inteligencia emocional, cuando decía al principio, escuchó el miedo, se dio cuenta de la diferencia entre sus recursos y su amenaza, vio nuevos recursos y pudo accionar de otra forma, que encima lo llevaron a ser una mejor versión de lo que quería ser. Entonces, el miedo no es malo o bueno, el miedo lo puedo escuchar o no. El miedo me está avisando que me están faltando recursos. Entonces lo interesante es, ahora que lo escucho, ¿qué recurso me está faltando para poder accionar y ser mi mejor versión? No dejando de sentirlo o tapándolo, porque eso es peor. Porque decíamos recién, si yo tapo una emoción que yo la veo negativa, voy a caer en una espiral que no puedo salir. El enojo, traje estas 4 emociones que me parecían interesantes compartir para que son, creo, principales para lo que es el mundo del deporte. El enojo. El enojo se me dispara enojo. El enojo como mezcla de tristeza y miedo. Pero a eso le agrego que alguien tiene que pagar, tengo que buscar un responsable. Y además, cuando estoy enojado, si no logro trabajarlo de una forma inteligente, voy a herir a la otra persona porque alguien tiene que pagarlo. Versus estar enojado. Por ejemplo, a ver, yo puedo decir que, trayendo un ejemplo del Mundial reciente, bienvenido que alguien quiera traer otro ejemplo, que Messi el otro día salió a jugar enojado. Van a decir, bueno, pero ¿qué significa que salió a jugar enojado? Bueno, salió a jugar enojado porque él se decía, alguien tiene que pagar, hay un responsable y ese responsable soy yo. Y salió a jugar y fue su mejor versión. Por supuesto, esto es mentira, pero verdad. Entonces ese enojo, donde él se hizo responsable, mentira, pero verdad, se hizo responsable, le permitió accionar en vez de lastimarse. Con el enojo podemos ver 2 formas. O me lastimo, como deportista, me lastimo a mí mismo, o me hago cargo de lo que me está pasando y por lo tanto acciono. Y el aburrimiento, vamos a encontrar el aburrimiento como esta falta, cuando estoy aburrido no estoy motivado. Y estoy aburrido porque no le encuentro valor. No le encuentro valor a disputar este campeonato, no le encuentro valor a jugar este partido. Y cuando estoy aburrido, de vuelta, cuando estoy aburrido, si no le encuentro valor, me pregunto, y les pregunto casi a modo de pregunta retórica, es si voy a lograr ser mi mejor versión o no. Si lo puedo distinguir es cómo quiero estar a partir de ahora. Por supuesto que puedo ganar, tanto a nivel individual como a nivel equipo. La pregunta es, si no gano y no le encuentro valor, quiero saber cómo venimos hasta acá. Preguntas, dudas, quiero ir chequeando a ver si pude responder alguna de preguntas, dudas. Quiero chequear con todos, a ver cómo venimos. Y mientras ir avanzando, vamos a dejar un poco las emociones, pero bienvenido a ver si pude ir respondiendo sobre la importancia que tienen las emociones, lo importante de esto de que estamos todo el tiempo en conversaciones, estamos todo el tiempo en emociones, y lo interesante de poner arriba de la mesa en un mundo, en un ámbito como el deportivo, en el cual no se conversa sobre las emociones. Hace poco leía a un neurocientífico que hablaba de casi 230 emociones. Claro.
Y entonces podemos hacer este juego de preguntarle si alguien está involucrado en el mundo del deporte, preguntarnos a nosotros mismos cuántas emociones podemos reconocer. En la medida, de vuelta, y lo respondí al principio, que yo empiezo a distinguir, que yo empiezo a conversar, que empiezo a hablar sobre conversaciones, que la empiezo a poner arriba de la mesa, vamos a poder empezar a hacer ese trabajo de inteligencia. Y en la medida que yo traigo este recurso de que que no es bueno ni malo una emoción, sino que te puedo acompañar, que podemos acompañar a distinguir si esa emoción me abre o me cierra posibilidades. Y si me abre, ok, no tengo nada para hacer porque me permite ser mi mejor versión. Ahora, si esa emoción me cierra posibilidades, es distinguirla, es ver, como decíamos recién, es cuál es la emoción, cuál es la conversación que estoy teniendo acá, y es empezar a trabajar con esa conversación. Porque si no, como dije al principio, caemos en esa espiral. Yo tengo una emoción negativa, mi estado de ánimo va a ser negativo, no voy a estar enfocado en el partido, no voy a estar enfocado en donde tengo que hacer foco, porque de vuelta, quiero decirlo, y paréntesis, trayendo temas que estuvimos trabajando. Si mi 2% de las neuronas que tengo activadas, a ver, solamente puedo activar 2% de las neuronas, y si las tengo activadas, mentira pero verdad, en enojo, y ese enojo yo lo estoy viendo como negativo, imagínense cuál va a ser mi desarrollo. Imagínense cómo va a ser el desarrollo de ese jugador. Y esta es la importancia de empezar a traer el tema de las emociones a este mundo, a este ámbito que es el deporte. Vamos, vamos a hablar de expectativa. Porque la expectativa, ¿por qué lo traemos en conjunto? En la expectativa vamos a ver cómo están vinculadas también las emociones. Entonces, ¿qué significa expectativa? ¿Qué significa la palabra expectativa? La expectativa, desde la etimología, vamos a poder hablar que significa que habla de hacia afuera, y perdón, vamos a hablar de contemplar, ver detalladamente. Y cuando hablamos del sufijo ivo, relación activa o pasiva. Ahora, yo puedo estar mirando hacia afuera, contemplando, y puedo ser activo o pasivo. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de expectativas? ¿Por qué es lo interesante hablar de expectativas? Dentro del mundo del deporte, pero también dentro de las relaciones, lo interesante es empezar a distinguir cuáles son mis expectativas, qué es lo que yo espero, tanto activo como pasivo. Y ahora vamos a hablar de la diferencia de cuando yo estoy activo y cuando yo estoy pasivo ante mi expectativa. En las relaciones deportivas, en las relaciones humanas hay expectativas. Yo tengo expectativas. La pregunta es si lo puedo distinguir. Todos tenemos expectativas. Tengo expectativas más altas o más bajas. Más altas o más bajas. La pregunta es si lo puedo distinguir. ¿Puedo distinguir mis expectativas? Claro, a ver, digo, si mis expectativas como equipo deportivo para este año son más bajas de los resultados que terminan siendo, seguramente se me van a disparar emociones de sorpresa, emociones de alegría. Si mis expectativas con respecto a este año son superiores y los resultados son inferiores, se me van a disparar emociones, por ejemplo, de enojo, por ejemplo, de frustración. Entonces, lo interesante también de trabajar las expectativas es empezar a distinguirlas. ¿Cuál es la expectativa que tenemos para este año? ¿Cuál es la expectativa que tenemos para este partido? ¿Cuál es la expectativa que yo tengo como jugador con respecto a mis compañeros? Hablar de expectativas, qué estoy esperando, qué quiero contemplar, qué quiero ver del equipo, qué espero del sábado que juego el próximo partido, qué espero de esta competición olímpica. Y lo interesante no es solamente distinguirlo, porque, ok, lo distingo. No, generalmente yo creo que es un buen ejercicio empezar a distinguirlo, que no lo hacemos, pero interesante es distinguirlo y ver si mi expectativa me cierra o me abre posibilidades. Cada uno desde su individualidad. A ver,
Imagínense, para traer un ejemplo, tenga la expectativa, que Nadal tenga la expectativa del próximo torneo de tenis perder en primera ronda. Bueno, lo interesante ahí de distinguirlo es ¿para qué está sosteniendo esa expectativa? ¿Por qué está esperando eso? Perder en primera ronda. Y si su performance, su pasado, está en relación con lo que él está esperando, ¿desde dónde se le dispara esa expectativa de esperar menos resultados? Menos resultados de lo que podría. Cualquier jugador podría esperar salir campeón. Por ejemplo, otro ejemplo en las antípodas. Vamos a suponer Mundial de Fútbol, la expectativa de Japón es salir campeón. ¿Ok? ¿Y de dónde se fundamentan esas expectativas? ¿Desde dónde están? ¿Cuál es la conversación que tienen ellos como equipo para sostenerlo? Porque en la medida de que se vayan dando los resultados, o en la medida que vayan pasando los días, tanto de fútbol, tanto de vóley, tanto de tenis, se me van a ir disparando diferentes emociones. Y no solo distinguir las expectativas en relación a los resultados, distinguir las expectativas en relación, por ejemplo, que yo tengo con mis compañeros. Porque se disparan emociones a diferentes expectativas, esas emociones disparan conversaciones y esas conversaciones, si llevan a ser perjudiciales y a ser negativas, vamos a generar un entorno, una espiral negativa de conversaciones y emociones negativas. Por lo tanto, está bueno y es, creo, condición importantísima para poder perfeccionarse como equipo, es alinear las expectativas, es poder distinguirlas, es poder conversar. ¿Desde dónde las sustento? ¿Para qué digo que voy a perder en primera ronda? ¿Para qué digo que vamos a salir campeones? ¿Con qué me quiero conectar? Y también quiero hablar de diferentes tipos de expectativas. Vamos a hablar de diferentes tipos de expectativas, que esto lo podemos aplicar en jugadores o más chicos o algunas expectativas que vayan a la par de jugadores profesionales. Tipos de expectativas que van a variar mi performance. Van a variar mi performance porque van a variar mis conversaciones. Por el tipo de expectativa, por ejemplo, ¿qué conversaciones voy a tener si mis expectativas están alineadas? Mis expectativas de éxito, lo que yo considere éxito, están alineadas entre el entrenador y los padres. A ver, podemos dejar de lado los padres en un deportista de elite o profesional. Dejemos de lado los padres. Los padres lo vamos a trabajar solamente para jugadores jóvenes. Para jugadores jóvenes de 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 años. Tipo de expectativa B. Y esto, distinguir las expectativas, ponerlas arriba de la mesa, hablar sobre ellas, va a poder, en vez de ocultarlas, en vez de disparar emociones, que no las distingo, ok, conversarlas. Imagínense por un momento, el deportista tiene expectativas diferentes al entrenador. Yo creo, y pueden pasar dos cosas en expectativas diferentes al entrenador, que mi expectativa como jugador sea que vamos a salir campeón y el entrenador no lo crea. Que mi entrenador crea que espera que yo este año sea suplente, o que entrenador en el mundo, por ejemplo, vóley, rugby, fútbol, o que mi entrenador de tenis crea que no vaya a llegar a la final. Son diferentes. Entonces, ¿cómo vamos a conversar? Distinguirlo para poder ponerlo arriba de la mesa, para saber si me abre o me cierra posibilidades. Ahora, diferentes tipos de expectativas, cuando hablamos son diferentes entre deportista y entrenador. Recién daba el ejemplo de cuando el deportista tiene mayores expectativas que el entrenador. Ahora, si el entrenador tiene mayores expectativas que los jugadores del equipo, bueno, ¿cómo van a ser esas conversaciones? Tipo de expectativas C. El deportista tiene expectativas de éxito diferentes. Esto es para jóvenes. Imagínense deportistas con diferentes expectativas, no solo con el entrenador, sino con sus padres. Y de vuelta.
Mis padres, imagínense un joven de 16 años que los padres crean que no va a ser exitoso, que no va a ser bueno en lo que hace. Esto llevado al mundo infantil, llevándolo al mundo de los chicos, de los adolescentes. ¿Cuánto influyen las expectativas? Porque detrás de esas expectativas hay conversaciones. ¿Y cómo voy a conversar con mis hijos? ¿O cómo voy a conversar con los jugadores? ¿O qué jugadores voy a recibir? ¿Y con qué conversaciones en relación a las expectativas que tenga su familia de él? Imagínense una familia que crea que su hijo no va a tener que las expectativas son menores o si son mayores. Imagínense, por ejemplo, exigencia. Se puede disparar ahí, por ejemplo, exigencia. Le exigimos más a mi hijo de lo que él cree que puede llegar a dar. La exigencia como camino equivocado para la excelencia. Y los padres tienen expectativas de éxito diferentes a sus hijos y el entrenador. Imagínense padres, y esto lo vamos a encontrar también en el mundo del fútbol, del deporte, del tenis juvenil, donde padres que tienen diferentes expectativas con el entrenador. El diálogo que se va a empezar a generar entre el entrenador y los padres y las familias y cómo está involucrado ahí el chico. Lo bueno de esto, algunos de los tipos de expectativas le podemos aplicar al mundo juvenil y otro al profesional o al mundo adulto, es traer arriba de la mesa el tipo de expectativas, saber qué están esperando. Y quiero decir algo, la expectativa puede ser pasiva o puede ser activa. ¿Qué es lo malo de la expectativa pasiva? Que me transforma en un deportivo quieto, en un quietista. El deportista que espera y solamente espera, yo siempre digo lo mismo, el que espera no va a tener resultados porque está esperando de que las circunstancias cambien. Yo espero salir campeón, espero. ¿Y qué vas a hacer para mejorar tus resultados, para mejorar tu performance, para bajar las interferencias con tus pensamientos? No, estoy esperando los resultados. A ver, nadie lo dice así. Pero podemos hablar de comportamientos que sean así, que me indiquen que el deportista solamente está esperando de forma pasiva y que se transforme en un objeto del desarrollo deportivo. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos ser actores u objetos. Objetos es esperar que las cosas pasen y en la medida de que pasen y se transformen voy a poder ganar. O tener expectativas, distinguir mis expectativas, saber si eso me abre o me cierra posibilidades y sobre eso actuar. Sobre eso actuar. Las expectativas no me pueden cerrarme o abrirme posibilidades. Puedo tener expectativas A, B, C o D. Y algunas me pueden cerrar o abrir posibilidades. Lo interesante es ponerlo arriba de la mesa. Distinguir cuáles son las conversaciones que hay mías con el entrenador para saber cómo vamos, para distinguir también las conversaciones. El deportista pueda distinguir sus conversaciones de expectativa de lo que cree que va a lograr o no va a lograr. Distinto entre un entrenador y un deportista. Y también cómo podemos sumar este tipo de expectativas, la familia. Factor fundamental en el acompañamiento de un chico que está jugando en un deporte juvenil, un deporte infantil. La familia, ¿está bien? Va a condicionar va a ser un estímulo distinto, va a ser otro estímulo de conversaciones en el desarrollo del niño, del joven, del adolescente. Entonces, es poner todo esto arriba de la mesa. Las emociones, ponerlas arriba de la mesa y empezar a trabajarlas, cada una de ellas, y las expectativas, porque tenemos dos formas. Y acá viene el coaching deportivo. Esto es lo interesante de que viene el coaching deportivo, es dejar de lado los mitos de que las emociones no hay que trabajarlas, dejar de lado los mitos de que las emociones son buenas y malas, para empezar a entrenar la mente. A ver, muchas de las emociones que distinguimos, que se nos disparan, es por la cultura que tenemos. A ver, quiero decir con esto,
Estamos influenciados y los deportistas están influenciados. Y no es lo mismo un deportista que juega un deporte u otro deporte. No es lo mismo un deportista que pierde habiendo jugado la final del fútbol mundial que un deportista de hockey que sale segundo, porque la cultura también le habla al deportista. Y hay expectativas que siente el deportista, que está teniendo o que debería dar. Entonces, para resumir, para ir cerrando, para ver si también mientras, como son minutos finales, a ver si hay preguntas o dudas, si hay algo que no haya quedado claro, bienvenido. Preguntas, dudas, saber si, buenísimo, Caro, dice que claro, excelente, saber si hay algo que no haya quedado claro, poder terminar estos minutos clarificando conceptos, bienvenido, dudas, preguntas, es poner, desterrar mitos como coaches deportivos. Y yo digo como coaches deportivos en el acompañamiento, en el casi con una tarea, casi como si fuese una tarea de, no me quiero ir a otro ámbito, pero el poner preguntas como coaches, el poder acompañar, la parte casi pseudo pedagógica, de poder desterrar un montón de mitos, de poner un montón de temas arriba de la mesa que generalmente se dejan debajo. Y cuando se dejan debajo, quiero cerrar con esto, que lo dije en un principio, cuando se dejan debajo de la mesa, caemos en esa espiral negativa de las emociones y la emoción es negativa. Ahora, por supuesto, que si la emoción es positiva, voy a estar viendo el desarrollo del partido, voy a estar viendo el desarrollo del juego de otra forma. La pregunta es con qué anteojos me estoy parando ante el rival, con qué anteojos se están parando mis jugadores ante cada uno de los partidos. Vamos cerrando, vamos bajando un poco. Espero que la clase de hoy les haya sido interesante. Vamos a seguir el jueves que viene, mismo horario, misma plataforma, vamos a seguir profundizando sobre herramientas del coaching deportivo, cómo aplicarlas, cómo vamos a seguir profundizando sobre cada una de ellas. Y bienvenido para aquellos que se les dispara alguna pregunta, poder escribirla en el video. Y aquellos que la vean grabada también, invitados a hacer preguntas que la vamos a estar respondiendo. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves. Un beso y que terminen todos muy, pero muy bien la semana.